Bueno, para empezar a hablar acerca de lo que es la acústica como tal, tenemos que recordar un poquito acerca de la historia, de dónde viene, cuál es su origen. Entonces vamos a resumir un poquito esto. La acústica tiene su origen en la antigua Grecia y en Roma, como muchas de las cosas que conoce la humanidad. Todo esto empezó por allá con muchos de esos personajes filosóficos que ya todos conocemos. Entonces, la cuestión es que alrededor del siglo sexto antes de Cristo y primero después de Cristo, sí, tuvo origen esto de la acústica. Ya para esa época se venía trabajando mucho la música, desde muchos años antes se venía practicando la música, pero nunca había sido estudiada científicamente eh, cómo era su comportamiento. Entonces, en esa época, uno de los grandes filósofos y matemáticos que se llamaba Pitágoras, el man se interesó en esto porque empezó a notar los cambios que habían en los intervalos musicales y se empezó a crear un poco de cuestionamientos acerca de por qué una cosa sonaba mejor que otra o por qué habían ciertas partes que eran mucho más agradables para nuestro oído, por qué se percibían los sonidos de diferentes maneras. Entonces el man estudió todo esto y le metió matemáticas como todos los científicos de esa época, matemáticos, tesos, todo le metían matemáticas porque ya sabemos que la matemática es una ciencia exacta y con la cual podemos despejar muchas dudas. Por eso todo esto, la parte de la física, la parte del sonido, lo que a nosotros nos interesa, lo manejamos con fórmulas matemáticas. Casi todo en la vida se maneja de esa manera. Entonces, bueno, el man llegó a respuestas en forma de proporciones numéricas a todas esas dudas que tenía. Listo. Entonces eso que dejó el man, después lo cogió otro de los grandes filósofos que era Aristóteles, y comprobó que el sonido consistía en contracciones y expansiones del aire cuando chocaba contra ciertos materiales, cuando se expandía, cuando él golpeaba con el aire próximo, bueno, dependiendo de lo que estuviera a su alrededor. Esa era una buena forma de demostrar la naturaleza del comportamiento de las ondas. Listo, entonces eso fue otro aporte a la acústica. Y ya después, más adelante, otro de estos grandes, que se llamaba Vitruvio, empezó a preparar un estudio, o mejor dicho, el man eh, creó, hizo un tratado hablando sobre el comportamiento de las propiedades acústicas en los teatros, en los recintos cerrados, incluyendo temas ya como la interferencia, como el eco, como las reverberaciones, todo esto que se creaba dentro de un habitáculo. Y esa es una de las partes más importantes cuando hablamos de acústica, porque realmente esto es la acústica. Nosotros trabajamos dentro de un habitáculo que es nuestro automóvil, que es el automóvil en el que le estamos instalando el sistema de sonido. Entonces ahí es donde va la famosa frase y lo que nosotros practicamos tanto, que es el tratamiento acústico, porque de eso se trata, que podamos percibir el sonido de una manera diferente y jugar con todo esto que tiene. Entonces, eh, esto fue lo que supuso el comienzo de la acústica como tal, en todas sus tendencias, ya sea arquitectónica, ya sea a nivel de teatro, cines, cualquier tipo de recinto, todo tenía que ver directamente con esto. Y esto fue el inicio de todo. Entonces, para hablar sobre la acústica como tal, tenemos que concentrarnos en muchas de sus propiedades, de sus características y qué es lo que realmente hace por mejorar esa calidad en la percepción de los sonidos. Bueno, entonces no los quiero adentrar mucho pues como en esto porque ya parte de la historia, pero les cuento que esto fue avanzando muy rápidamente y después con la revolución científica participaron muchos otros locos de esta época, hace muchos años, como Galileo, incluso Newton y todo con el teorema de las cuerdas de Pitágoras, entonces mejoraron toda esa cuestión, se llevó a cabo muchos más estudios, Newton también participó con la fórmula para la velocidad en algunos materiales, en los sólidos, bueno, todo esto formó los pilares de la física acústica como tal. Y la física acústica, porque ya no era solo acústica como tal la rama de la física, sino que ya se nombró como física acústica propiamente. De ahí se desprendieron muchas ramas, porque ya se empezó a tratar en muchos campos, como era la aeroacústica, la arqueoacústica, la acústica, la psicoacústica, la bioacústica, bueno, muchas cosas que tienen que ver con la acústica, pero no los quiero enredar ahora mucho con este tema. Vamos a concentrarnos en lo que a nosotros nos importa, que es la acústica dentro del habitáculo, que en este caso es el vehículo. Para empezar a hablar de la acústica
en la parte que nos interesa tenemos que tener claro ya lo que es el sonido, que eso lo dijimos hace mucho tiempo, es un fenómeno de vibraciones, ondas que se mueven a través de un medio elástico, en este caso es el aire, que es el que nos interesa a nosotros. Y tenemos que empezar a hablar sobre muchas otras cositas que van directamente relacionadas con la acústica, como son las características, algunas propiedades, lo que tiene que ver con la reflexión, la refracción, la fase, la amplitud, la frecuencia. Algunos de estos términos ya los hemos visto, pero vamos a tener que volver a verlos y vamos a seguir viéndolos mucho, porque es que en acústica todo esto es esencial. Entonces hay ciertos puntos en los que tenemos que enfocarnos mucho para poder llegar a entender esto de la mejor manera. Y que no solo eso se utiliza para mejorar o para organizar nuestro habitáculo como debe ser, sino que también nos sirve para eliminar cosas indeseables, que es precisamente lo que nos va a ayudar a la otra parte. ¿Listo? Entonces, primero vamos a hablar, vamos a definir qué es una onda. Una onda es un movimiento de propagación desde un punto a otro. Eso es básicamente lo que es una onda, ¿sí? De ahí ya más adelante, apenas tengamos claro lo que es la amplitud, la frecuencia y otros términos, vamos a hablar sobre los problemas que tenemos nosotros en los carros, que son las ondas estacionarias y todo esto con el fenómeno de reflexión y todo que es lo que nosotros tratamos realmente en un tratamiento acústico. Bueno, la frecuencia es el número de veces que se repite una vibración en la unidad de tiempo. En nuestro sistema pues, internacional se mide en hercios y la unidad de tiempo es el segundo. Entonces solo imaginen en el rango audible del ser humano, que va desde 20 hasta 20.000 Hz, un altavoz para reproducir una frecuencia de 10.000 Hz se tiene que mover 10.000 veces en un segundo. Esto es algo que no es algo tan fácil como de asimilarlo ni de que uno lo pueda estar apreciando. Al igual que las frecuencias bajas, por ejemplo, como 40, 50 Hz, el altavoz se debe mover muy lentamente, aún siendo pues 40, 50 veces en un segundo para reproducir ese tono, esa frecuencia. Algo que nos pareciera mucho, pero no es así. Entonces, el hecho de que ese sonido, ese tono llegue a nuestro oído y lo capte el nervio auditivo y lo transmita al cerebro para hacernos sentir ese tipo de frecuencia o ese sonido determinado, es todo un proceso y es algo maravilloso. O sea, todo lo que sucede para que nuestro cerebro, para que podamos percibir el sonido como tal. Entonces, esto no es para dejarlo ahí a los que nos gusta realmente el sonido, a los que nos gusta realmente sentir la música de una manera diferente y escuchar lo que realmente es la música, lo que son los sonidos como tal. Tenemos que entender todo lo que pasa, desde la fuente hasta nuestro cerebro. ¿Listo? Entonces, hasta ahí lo que es la frecuencia. Ahora podemos hablar un poquito acerca de lo que es la amplitud. La amplitud de la onda es la distancia vertical desde una cresta hasta otra. Eso lo vamos a tener muy en cuenta porque más adelante hay que hablar mucho de eso también y para que entremos en la cuestión de las reflexiones y en esto que tiene todo que ver con la acústica. De estas características que tiene la acústica, vemos algunos de los fenómenos y uno de los más importantes es la reflexión. La reflexión es la parte en la que más nos concentramos nosotros cuando hacemos un tratamiento acústico, porque por medio de ella podemos lograr muchas cosas. ¿De qué se trata esto? Resulta que las ondas viajan, golpean contra cualquier objeto que se encuentre. Un altavoz genera una onda positiva hacia adelante y una onda negativa hacia atrás. Cuando esta onda golpea, por lo general, usted tiene su altavoz en la puerta y la onda, la parte interna del parlante, está impulsando una energía que es una onda y está a golpear contra la lámina del carro y muchas de esas frecuencias, dependiendo obviamente de la frecuencia que sea, ella va a rebotar. Todas estas frecuencias o esta energía va a rebotar y se va a expandir dependiendo de la frecuencia. Otras son muy lineales. Ya también de pronto había dicho que las frecuencias más altas son muy lineales, entonces ellas golpean y prácticamente que se devuelven en la misma dirección. Las más graves sí se expanden y se llegan a convertir pues ya en omnidireccionales porque se esparcen a través de todo. Por eso el caso de los subwoofers, estos no tienen una dirección exacta hacia dónde dirigirse. Entonces, esta onda que nos golpea, nos crea, nos genera otra onda. Hay una onda incidente, hay una onda reflejada, ¿sí? Aparte de la onda transmitida. Entonces, esta onda que se nos devuelve de la parte trasera o donde choca, ¿sí?
nos puede interferir con la onda transmitida o nos crea una interferencia. Y cuando estas ondas no coinciden en su fase o se encuentran totalmente contrarias, lo que hace es que nos destruye o nos anula, nos bloquea esa onda. Ahí es donde dejamos de percibir muchos de los sonidos importantes y de muchas partes de nuestro sonido. Por eso la importancia de que un sonido esté en fase, que es una cosa también muy, muy importante ya tenerla en cuenta cuando hablamos de acústica, es la fase. Y esto no es tan fácil como la gente cree, porque la fase, un sistema para que esté en fase, aparte obviamente de que tiene que tener sus polaridades correctamente, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta otras cosas que son como por ejemplo los filtros, el tipo de filtro que usemos, la ubicación del parlante, la distancia, de ahí también la alineación de tiempo, todas estas correcciones para poder poner en fase un sistema no es tan fácil como parece o como cree. ¿Qué es que un sonido esté en fase? Les voy a mostrar, por ejemplo, ahora con esta cuestión de que tenemos que usar esto a toda hora. Entonces, aquí ustedes me escuchan de una forma. Esto es estar fuera de fase. Y esto es estar en fase. Si alcanzan a sentir la diferencia. Entonces, cuando un sonido está en fase, todo va a ser más vivo, todo va a ser más realzado, todo va a sonar de una manera muy diferente. Los instrumentos van a ser más claros, van a ser más naturales. Cuando logramos tener un sistema en fase, la diferencia es tremenda y no hace falta ser un músico especializado, no hace falta ser un científico, ser un ingeniero en sonido, en acústica, no, eso lo va a sentir todo el mundo porque el cerebro percibe, el cerebro del ser humano es una máquina tan potente que es capaz de determinar cuál es la onda transmitida, ¿sí? Y cuál es la incidente o dónde existe un retraso en el tiempo. Y esto ya es algo ya mucho más complejo. Entonces el cerebro muy difícil de engañarlo, pero eso lo logramos a través de todos estos procesos, de una configuración correcta, cuando hacemos la alineación de tiempo, cuando hacemos que el sistema entre en fase, cuando logramos eso, es que realmente podemos decir que tenemos un sistema de calidad de sonido. De resto, muy, muy difícil. Y esto no es para todo el mundo, o esto realmente somos un 1% de la humanidad los que nos gusta llevar las cosas a ese punto, o los que nos gusta sentir el sonido de una manera diferente y sacarle todo el provecho a este arte tan hermoso que se llama la música. Pero con ese 1% es más que suficiente, porque para los gustos hay montones de cosas. Otros estarán escuchando otra cosa, otros se saciarán con otra cosa, en fin. Pero cuando nos volvemos un poquito audiófilos, un poquito exigentes, tenemos que tener un sistema totalmente en fase, ¿sí? Entonces, también esto es muy, muy importante tenerlo en cuenta. A ver si de pronto se dan a la tarea de colocarle un poquito de atención a cómo suena su carro y qué es lo que le falta. Porque a diferencia de un sistema básico como el que traen los vehículos de agencia, el solo hecho de que usted agregue un set de componentes adelante y usted tenga unas vías separadas, eso, el cambio es tremendo, es total. Cuando no existe un parlante dedicado a cierto rango de frecuencias y está trabajando en ese rango, no podemos hablar de calidad de sonido. Tenemos que hablar acerca de los parámetros de los altavoces, porque pues nosotros tenemos acceso a muchas especificaciones de los fabricantes, algunas muy erróneas, otras que se inventan un poco de numeritos y un poco de cosas que ni ellos mismos las entienden. Pero entonces, para nosotros asimilar toda esta parte de la acústica, tenemos que también tener en cuenta algunas de los parámetros, como son la resistencia, como es la impedancia, como es la potencia nominal, como es el peak power o la potencia musical máxima del altavoz, bueno, entre otras, que esto realmente nos va a ayudar mucho a comprender lo que vamos a obtener y lo que vamos a poder percibir realmente en el sistema. La respuesta de frecuencia de un parlante, la frecuencia de respuesta también está dada por muchos aspectos, por muchas cosas, entre ellos el principal es el material, la forma en la que está construida, su, sus materiales en sí. Esto es lo que nos representa un sonido mejor que otro o lo hace diferente. Un altavoz barato, un altavoz costoso, esto es lo que lo hace realmente diferente. La forma en la que está construida y su respuesta de frecuencias que no va a ser la misma. Entonces,
podemos encontrar altavoces que nos dicen que pueden reproducir frecuencias hasta de 35.000, 45.000 Hz. Pero esta cuestión, ¿para qué? O sea, si nosotros no la estamos apreciando, nosotros en realidad no vamos a escuchar eso por allá. Entonces, hasta 16, 20.000, hasta ahí está bien. Eh, entonces, no nos vamos a enfocar eso. Muchas de las marcas o de los genéricos que encuentran en el mercado te van a hablar un poco de este tipo de cosas o te van a decir que un subwoofer te va a reproducir frecuencias de 10 Hz. Bueno, eso cada quien verá cómo se deja meter esos cuentos en la cabeza, pero lo que realmente nos importa a nosotros es lo que nosotros podemos escuchar, lo que podemos percibir. Entonces, eh, la cuestión ahí es con qué naturalidad, con qué presencia, con qué linealidad nos reproduce las frecuencias del altavoz. Y otra parte muy, muy importante, lo que les expliqué ahora, es su potencia nominal o el RMS, que el RMS lo tomamos muy, muy en serio, muy en cuenta cuando hacemos nuestros cálculos y todo, porque es obviamente el factor pues como más, en el que más confiable, en el que podemos nosotros hacer nuestros cálculos. Entonces el RMS, que es como tal, la raíz media cuadrática, root mean square. Entonces esto lo que nos dice es que es el rango medio eficaz en el que el altavoz puede trabajar de forma prolongada o por largos periodos de tiempo sin irse a romper, sin irse a dañar, siempre y cuando obviamente no haya distorsión, porque ya vuelvo y lo repito, lo he dicho mucho y se lo digo a todo el mundo, un altavoz no se daña tanto por potencia, sino por distorsión. Entonces, de esto vamos a hablar un poquito más adelante también. Un altavoz en la mayoría de los casos se daña es por distorsión, porque le metemos distorsión o dejamos pasar esa onda que ya está cuadrada, que ya nos metió distorsión, la dejamos pasar al altavoz y aún incluso con menos potencia de la que el altavoz puede recibir o puede responder, se nos puede dañar por esa cuestión, por un poco de distorsión. Entonces, el RMS es ese bateaje o esa potencia a la que podemos llevar el altavoz sin tener problemas, sin tener problemas. Todo lo contrario a lo que es el peak power o la potencia máxima, que es la que nos ponen ahí de frente en la carátula o en el empaque del producto para poder vendernos y para poder tramar a la gente, para poder convencerla. Y esto es más que todo es marketing, esto no es nada más. Esto es para que la gente se deje llevar por los numeritos. Entonces, cuando usted vea un altavoz que dice 350 watts, así grande en su empaque, en su carátula, entonces busque más abajito o fíjese por allá en la letra menudita a ver cuánto es realmente el RMS o el Continuous Power, que es lo que realmente nos va a servir. Entonces, muchas veces un altavoz dice 600, 700 watts y por ahí escondidito tiene sus 50 vatios RMS. Entonces, fíjese muy bien en esto porque no se deje llevar por el peak power. El peak power lo que es la potencia máxima a la que podemos llevar el altavoz, ¿sí? Al punto de dañarlo, al punto de romperlo. ¿Sí? Y esto pasa en cuestión de segundos. Esto no es que nos vaya a durar y que lo podamos llevar a ese tope sonando y nos vamos a hacer una fiesta con esos 700 vatios o con esos 300, no sé cuántos. Pero no, este es el máximo al que podemos llevar hasta romperlo y nadie va a querer dañar sus cosas. O al menos alguien que tenga buen gusto y que haga una inversión grande. Por eso las marcas de calidad no hablan mucho en esos términos. Un altavoz JL Audio, un altavoz Focal, un altavoz, bueno, de alguna de las marcas que realmente son de calidad, ellos no usan ese tipo de términos. Ellos siempre, lo más honesto que te van a hablar es RMS. ¿Listo? Entonces, y eso ya está testeado por unos ingenieros, eso ya está certificado. Esto no es que se lo inventaron por ponerlo ahí. Si ellos te dicen 50 watts RMS, esos son 50 watts. Incluso te pueden ofrecer más en la práctica, pero ellos no van a decir mentiras. Entonces muchos de los productos, incluso porque los hemos ensayado y porque mucha gente ha hecho pruebas, con marcas buenas te ofrecen más de lo que dice ahí. Te pueden entregar mucho más de lo que dice ahí, pero ellos no van a engañar a la gente. ¿Listo? Como muchas otras marquitas por ahí que sí hacen eso más por marketing que por otra cosa. Entonces, cuando usted compra cosas buenas, cosas finas, y usted hace una inversión grande, usted no va a querer romperlo, no va a querer llevarlo a ese tope, ¿sí? Los parámetros están ahí, te los pueden decir, y te pueden decir que un subwoofer tiene o aguanta 300 watts máximo, pero el RMS es 150, y usted lo lleva a 300 y lo quema. Pues yo no creo que nadie vaya a querer hacer eso. Pero por desconocimiento mucha gente lo hace y muchos instaladores lo hacen y le ponen el amplificador
con esa potencia, aparte de que no se calibra bien, entonces un poquito de distorsión y hasta ahí llegó lo daña. Por eso ocurre tanto que los parlantes se dañan, que los subwoofers se queman en un instante, ¿tan? Y quedó ahí y listo. Lo mismo pasa con el problema del filtraje de las frecuencias. Cada altavoz maneja un rango eh, promedio en el que él se comporta de la mejor manera. Si no lo tenemos trabajando en ese rango, no nos va a trabajar bien. Y vuelvo y les digo, por eso existen diferentes tipos de altavoces, por eso existen diferentes tamaños, por eso hay diferentes diseños, materiales, de todo. Puedes encontrar de todo en este mundo, ¿listo? Entonces pasamos a algo más acerca de la acústica. Se ha formulado todo este tipo de tratados y todos estos estudios acerca de la acústica. Se formó una disciplina y se llamó ingeniería acústica. Ya se empezó a tratar las cosas de otra manera, como eran, porque ya habían unas bases sentadas. Entonces, esta disciplina se especializó en el control, el desarrollo de los procesos, la emisión, la transmisión, la recepción de todas las ondas a través de los diferentes medios físicos, además de estudiar la naturaleza del oído y del sonido como tal, porque el oído va directamente relacionado no tanto en la parte de anatomía, sino también en la parte de la física acústica. Entonces, todo esto llevó a que cada día fuera avanzando más el estudio acerca de la acústica, y esta especialidad tomó más protagonismo dentro del notorio ambiente de contaminación acústica, porque es que lo que sucede en algunas de las categorías que hay en Car Audio, como el SPL, como el Open Show, esto ya se trata de otro tipo, y esto para nosotros realmente es contaminación acústica, porque llevamos el sonido a niveles de presión sonora que ya son dañinos para nuestro oído. Entonces, bueno, eso se los dejo a otras personas que son más expertas de pronto que nosotros para esto. Y aparte de eso, también lo que es la parte de la industria, el tráfico, los sonidos que hay en el exterior, eh, que todo eso tiene que ver con contaminación acústica. ¿Sí? El tráfico aéreo, todos los vehículos, camiones, todos los ruidos, porque ya pasamos ese ruido, esto ya no lo representa como tal la palabra sonido, sino ruido, ruido. Entonces la calidad acústica en diversos lugares comprometen mucho la salud de las personas, y es que nuestro oído es algo tan importante y de lo que tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarlo mucho, porque con el tiempo él va perdiendo sus cualidades para percibir frecuencias. Entonces se nos van muriendo esos estereocilios, que son esos pelitos que tenemos dentro de nuestra cóclea, que tienen una función especial cada uno de percibir o de representar un rango de frecuencias, en especial las frecuencias altas. Estos, como vibran más, como tienen que trabajar mucho más, ya lo dije, las frecuencias altas vibran muchísimas veces por segundo, se van a cansar más rápido y algunas de ellas se nos van muriendo, y ya eso ya no lo volvemos a recuperar nunca. Entonces, mucho cuidado, cuidarnos mucho el oído. El exceso de ruido es muy perjudicial para la salud humana. Entonces, la acústica, lo que hace en su área de control de desarrollo, lo que se destaca es, es precisamente eso: controlar los ruidos molestos para nuestro oído, controlar las vibraciones. Y de eso sí que tenemos mucho en los vehículos, porque es que los vehículos están llenos de materiales, están llenos de cosas por todos lados. Ellos no los fabrican teniendo en cuenta una buena reproducción del sistema de audio, sino que es un carro. Entonces los que nos tenemos que encargar de eso somos nosotros, si queremos realmente escuchar calidad de sonido dentro de un vehículo. Entonces, en todo esto, la acústica juega un papel muy, muy importante, y se empezaron a desarrollar materiales precisamente para ayudarnos a todo esto. A través de los años se fueron mejorando mucho, eh, y se van mejorando cada vez más. El tipo de material, qué hace cada tipo de material, lo que nosotros hacemos en los tratamientos acústicos, para qué es un insonorizante, para qué es un absorbente, qué es lo que realmente hace cada uno de este tipo de materiales, qué función cumple. ¿Sí? Anteriormente no se trataba mucho a los vehículos de esta manera, era un poco más complejo para conseguir calidad de sonido en un vehículo. La gran mayoría de los casos, o siempre, si queríamos realmente calidad de sonido, teníamos que fabricar piezas que fueran muy herméticas, que el altavoz quedara muy expuesto,
para que no hubiera esa interferencia o algo al frente que nos estuviera perturbando la salida del sonido. Pero ¿qué pasa? Hoy en día la mayoría de gente quiere sus vehículos tal y como salen de fábrica, que por encima no se vea ninguna modificación, que no se haga mucho, que no se invada mucho la estética del vehículo, la estética pues como tal de sus puertas o del dash o de los farales, bueno, muchas cosas. Entonces tenemos que ubicar los altavoces donde vienen, en la mayoría de los casos donde viene originalmente, que es en la puerta, el Twitter acá en el tablero si tiene o en los farales, y si no tenemos que ubicarlo, los subwoofers en la maleta más que todo es donde dan mejor respuesta de frecuencia y en algunos de los casos en los vehículos de alta gama como los BMW, los Mini y algunos otras marcas también lo usan los buffers debajo del asiento. Todo eso requiere de un tratamiento acústico para poder que nos den buena respuesta final. Entonces, eh, podemos seguir hablando muchísimo más acerca de la acústica, porque esto es muy, muy extenso, ya se convirtió en una ingeniería, la acústica es una ingeniería total. Entonces hay mucha tela por cortar, pero por ahora los vamos a dejar ahí porque tenemos que seguir y tenemos que ir avanzando un poquito más en esto y meternos más con lo que a ustedes les interesa, que es la parte de las instalaciones, de cómo llevar a cabo un sistema desde el principio hasta el final. Entonces yo creo que por ahora la parte de teoría está un poquito completica ya, espero que la hayan entendido un poquito y ya más adelante vamos a empezar a hablar más acerca de lo práctico, lo que es un sistema dentro del vehículo, que lo compone. ¿Listo?